Onésimo, un esclavo fugitivo que se menciona en el Nuevo Testamento, es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Habiendo huido de su amo Filemón, Onésimo encontró su camino a Roma, donde tuvo un encuentro providencial con el apóstol Pablo. A través de este encuentro, Onésimo se convirtió en cristiano y su vida fue radicalmente transformada. Pablo, viendo el cambio en Onésimo, lo envió de regreso a Filemón con una carta conmovedora, pidiéndole que lo recibiera no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. En este video, exploraremos la historia de Onésimo, su huida, su redención y cómo su vida refleja las enseñanzas del Evangelio sobre el perdón, la reconciliación y el poder de la gracia de Dios. Acompáñanos para descubrir cómo esta historia sigue resonando en el corazón de los creyentes hoy. En Filemón 1, 10, 11, se narra: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil». La historia de Onésimo comienza en el contexto de la sociedad romana, donde la esclavitud era una práctica común y aceptada. Onésimo era un esclavo de Filemón, un cristiano influyente en la iglesia de Colosas. En algún momento, Onésimo huyó de su amo, lo que representaba una grave ofensa en el sistema romano, ya que un esclavo fugitivo era considerado una propiedad perdida y un desafío al orden social. Los esclavos eran vistos como propiedad de sus amos, y huir era un acto castigado severamente. Onésimo, al escapar, no solo se exponía al riesgo de represalias, sino que también dejaba a Filemón con una pérdida económica y personal. Aunque Filemón era cristiano, la relación entre amo y esclavo se basaba en las normas sociales de la época. Onésimo, al huir, buscaba libertad, pero no sabía que encontraría algo mucho más transformador en su camino: una nueva vida en Cristo. Durante su huida, Onésimo llega a cruzarse con el apóstol Pablo, quien estaba encarcelado. Este encuentro sería el punto de cambio más significativo en su vida, ya que Pablo no solo le presenta el Evangelio, sino que también lo guía hacia una transformación completa. El contexto inicial de Onésimo es una historia de fuga y búsqueda de libertad. Sin embargo, este inicio también nos introduce a un tema central: la redención y la reconciliación que solo Cristo puede ofrecer, trascendiendo las barreras sociales y las dinámicas de poder. La historia de Onésimo y Filemón está profundamente entrelazada con la carta que Pablo escribe a Filemón. Este breve pero poderoso libro del Nuevo Testamento es un ejemplo de cómo el Evangelio transforma las relaciones humanas. Onésimo, cuyo nombre significa útil, comienza siendo descrito como inútil para Filemón, pero su encuentro con Cristo cambia su identidad y propósito. El contexto social de la época enfatiza la radicalidad del mensaje de Pablo. En un mundo donde los esclavos eran considerados inferiores y carecían de derechos, Pablo aboga por Onésimo como un hermano en Cristo, desafiando las normas culturales y proclamando la igualdad espiritual que el Evangelio trae. Onésimo huye buscando libertad, pero encuentra algo mucho más significativo: la libertad en Cristo. Esto nos recuerda que solo en Jesús podemos encontrar la verdadera libertad espiritual. Aunque Onésimo estaba en una situación difícil, Dios usó su huida para llevarlo al encuentro con Pablo y finalmente a una nueva vida en Cristo. Esto nos anima a confiar en que Dios puede obrar incluso en nuestras circunstancias más complicadas. La vida de Onésimo nos muestra que nadie está fuera del alcance del Evangelio. No importa nuestro pasado, Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas y darnos un nuevo propósito. El encuentro entre Onésimo y Pablo destaca cómo Dios utiliza las relaciones personales para traer cambio y crecimiento espiritual. En Filemón 1:15 se narra: «Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre». Onésimo, un esclavo en la casa de Filemón, toma una decisión drástica:
huir de su condición de esclavitud. Este acto, posiblemente acompañado del robo de bienes, lo lleva a recorrer un camino que simboliza tanto su rebelión como su búsqueda de libertad. La huida no solo representa una ruptura en la relación entre amo y esclavo, sino que también marca el comienzo de una transformación que cambiará su vida. En el mundo romano, la esclavitud era una institución común, pero los esclavos que huían enfrentaban castigos severos, incluso la muerte. La huida de Onésimo no solo era un acto ilegal, sino también una decisión arriesgada que lo colocaba en un estado de vulnerabilidad. Al huir, Onésimo no solo abandona su deber como esclavo, sino que también rompe la relación con Filemón, un creyente destacado en la iglesia de Colosas. Este acto pone en evidencia las tensiones sociales y personales en un contexto de esclavitud y fe. Aunque la huida de Onésimo puede haber sido impulsada por el miedo o la desesperación, Dios utiliza este acto para dirigirlo hacia un encuentro con Pablo, un apóstol que se convierte en un mentor espiritual y en el puente para su reconciliación con Filemón. La carta de Pablo a Filemón se centra en el tema de la reconciliación y la transformación en Cristo. La huida de Onésimo, aunque aparentemente un acto de rebeldía, se convierte en el primer paso hacia su redención y cambio de identidad. En Romanos 8:28, Pablo escribe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta verdad es evidente en la historia de Onésimo, ya que Dios utiliza su huida para cumplir su propósito. En el contexto social del mundo romano, los esclavos eran considerados propiedad y tenían pocas opciones para mejorar su condición. La decisión de Onésimo de huir podría haber sido motivada por un deseo de libertad o por un conflicto con su amo. Sin embargo, su encuentro con Pablo transforma su acto de huida en una oportunidad para experimentar la gracia de Dios. Aunque la huida de Onésimo fue un acto ilegal, Dios la utilizó como parte de su plan para redimirlo y reconciliarlo con Filemón. Onésimo buscaba una libertad terrenal, pero en Cristo encontró una libertad espiritual que transformó su vida. Esto nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en una relación con Dios. A pesar de nuestras decisiones impulsivas o erróneas, Dios puede usar nuestras circunstancias para guiarnos hacia su propósito. La historia de Onésimo comienza con una ruptura, pero su transformación nos desafía a buscar reconciliación y restauración en nuestras relaciones. En Filemón 10:11 se narra: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil». Tras huir de su amo, Filemón, Onésimo encuentra a Pablo, quien estaba preso por causa del Evangelio. Este encuentro marca un punto crucial en la vida de Onésimo, ya que, a través de la predicación de Pablo, su vida experimenta una transformación radical al conocer a Jesucristo. Lo que comenzó como una huida hacia la libertad terrenal se convierte en el inicio de su verdadera libertad espiritual. Onésimo, como esclavo fugitivo, probablemente buscaba escapar de la opresión y las posibles consecuencias de su desobediencia. Su llegada a Pablo, aunque no se detalla cómo ocurrió, representa la providencia divina obrando en medio de sus decisiones humanas. En prisión, Pablo guía a Onésimo hacia el Evangelio, llamándolo mi hijo, lo que refleja el nuevo nacimiento espiritual de Onésimo. Este título indica la relación íntima que desarrollaron, con Pablo actuando como mentor y guía espiritual. Antes de conocer a Cristo, Onésimo es descrito como inútil, quizás por su condición de esclavo y su fuga. Sin embargo, Pablo subraya que ahora es útil tanto para él como para Filemón, indicando el cambio que el Evangelio ha obrado en su carácter y propósito. El encuentro con Pablo no solo salva a Onésimo del vacío espiritual, sino que también inicia un proceso de reconciliación y restauración con Filemón. Este paso resalta cómo Dios utiliza las conexiones humanas para cumplir su propósito redentor. La esclavitud en el mundo romano
era una institución común y los esclavos fugitivos enfrentaban severas consecuencias si eran capturados. Sin embargo, en el caso de Onésimo, su huida lo lleva a encontrar a Pablo, quien representa la libertad y el poder transformador del Evangelio. En 1 Corintios 7, 21-22, Pablo alienta a los esclavos a vivir fielmente en su situación actual, pero también señala que en Cristo todos los creyentes son libres espiritualmente. Onésimo se convierte en un ejemplo viviente de esta verdad. Aunque sigue siendo esclavo según las leyes terrenales, en Cristo ha encontrado la verdadera libertad. Además, el discipulado de Pablo hacia Onésimo refleja el llamado de los creyentes a ser mentores espirituales. En el ministerio de Pablo, vemos su disposición para invertir en la vida de otros, incluso en medio de sus propias dificultades. Aunque Onésimo huyó en desobediencia, Dios utilizó esa situación para llevarlo al encuentro con Pablo y a través de él al Evangelio. Onésimo pasa de ser inútil a útil, mostrando que el Evangelio tiene el poder de cambiar vidas y dar propósito, independientemente del pasado. Pablo no solo predica a Onésimo, sino que lo toma bajo su cuidado espiritual, enseñándonos la importancia de guiar a otros en su caminar cristiano. Este encuentro no solo transforma a Onésimo espiritualmente, sino que también sienta las bases para su reconciliación con Filemón, mostrando que el Evangelio no solo restaura nuestra relación con Dios, sino también con los demás. En Filemón 1, 10, 11 se narra: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil». Tras huir de la casa de Filemón, Onésimo llega a Roma, posiblemente buscando anonimato en medio de la multitud. Sin embargo, allí encuentra a Pablo, quien estaba bajo arresto domiciliario. Este encuentro no es fortuito, es una muestra del propósito divino en acción. A través de Pablo, Onésimo experimenta una transformación radical que cambiará no solo su vida, sino también su relación con Filemón. Onésimo, como esclavo fugitivo, habría enfrentado un gran riesgo al escapar. Según las leyes romanas, un esclavo fugitivo podía ser severamente castigado o incluso ejecutado. Sin embargo, su llegada a Pablo no fue por casualidad, sino por la guía divina. Pablo ve en Onésimo no solo un esclavo fugitivo, sino una persona en necesidad de salvación y guía espiritual. A través de su testimonio y enseñanza, Pablo engendra a Onésimo como su hijo espiritual. Este discipulado transforma a Onésimo de ser inútil en términos de su antigua vida a ser útil en el reino de Dios. Pablo utiliza un juego de palabras con el nombre de Onésimo, que significa útil. Antes, Onésimo había sido considerado inútil por su dueño debido a su desobediencia y huida. Ahora, como un nuevo creyente, Onésimo encuentra propósito y valor, convirtiéndose en un colaborador útil para Pablo en su ministerio. Aunque aún no se había producido la reconciliación formal con Filemón, la transformación de Onésimo era el primer paso hacia la restauración. Su cambio de corazón es una evidencia del poder del Evangelio para restaurar relaciones rotas. El encuentro entre Pablo y Onésimo refleja el poder de Dios para orquestar eventos que conducen a la redención. En el mundo romano, la esclavitud era una institución común, y los esclavos fugitivos eran vistos como propiedad dañada. Sin embargo, la historia de Onésimo desafía estas normas culturales al mostrar que, en Cristo, no hay esclavo ni libre. Pablo, aunque encarcelado, no cesó en su misión de compartir el Evangelio. Su discipulado hacia Onésimo resalta la importancia de ver a cada persona como valiosa a los ojos de Dios, independientemente de su estatus social o pasado. Este momento en la historia de Onésimo también apunta hacia la reconciliación como un tema central del Evangelio. La transformación de Onésimo en Cristo es un precursor de la restauración de su relación con Filemón, mostrando que el Evangelio
tiene el poder de romper barreras sociales y traer unidad. Así como Onésimo llegó a Pablo, Dios puede usar circunstancias inesperadas para guiarnos hacia personas que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Pablo dedicó tiempo para discipular a Onésimo, mostrando la importancia de invertir en la vida espiritual de otros. Onésimo pasó de ser considerado inútil a útil en el ministerio, recordándonos que Dios nos da un propósito en su reino, independientemente de nuestro pasado. Antes de reconciliarse con Filemón, Onésimo necesitaba un cambio en su corazón. Esto nos enseña que la reconciliación con otros a menudo comienza con nuestra propia transformación espiritual. En Filemón 1:10-11 se narra: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil». Onésimo, que había escapado de su condición de esclavo y quizás llevado una vida de incertidumbre y fuga, experimenta una transformación radical al encontrarse con el apóstol Pablo durante su encarcelamiento. Este encuentro no solo cambia la vida de Onésimo, sino que también redefine su propósito. Onésimo, posiblemente en busca de refugio en Roma, se cruza con Pablo, quien estaba encarcelado pero seguía compartiendo el mensaje del Evangelio. Este encuentro no fue accidental, sino una muestra de la providencia de Dios para atraer a Onésimo hacia una nueva vida. Bajo la guía de Pablo, Onésimo abraza la fe cristiana, dejando atrás su vida pasada y reconociendo a Cristo como su Salvador. Este cambio es tan significativo que Pablo lo describe como haber engendrado a Onésimo en sus prisiones, señalando su rol como mentor espiritual. Antes de su conversión, Onésimo había sido inútil en términos espirituales y posiblemente también en su relación con Filemón. Ahora, Pablo lo describe como útil tanto para él como para Filemón, indicando que su transformación espiritual lo ha convertido en una nueva persona con un propósito en el reino de Dios. Este cambio no solo impacta a Onésimo, sino que también establece las bases para la reconciliación con Filemón y su aceptación como hermano en Cristo. La conversión de Onésimo es un testimonio del poder transformador del Evangelio. En el mundo romano, los esclavos eran considerados propiedades sin derechos, pero el Evangelio desafiaba esta visión, proclamando que todos son iguales ante Dios. La transformación de Onésimo refleja este cambio de perspectiva. Ya no es solo un esclavo, sino un hijo espiritual de Pablo y un hermano en la fe. Además, este evento ocurre en un contexto en el que los esclavos fugitivos enfrentaban severas consecuencias, incluida la muerte. La conversión de Onésimo no solo lo reconcilia con Dios, sino que también lo prepara para enfrentar su pasado con valentía y fe. Onésimo, un esclavo fugitivo, se encuentra con Pablo en un contexto improbable, mostrando cómo Dios dirige nuestras vidas hacia su propósito. La vida de Onésimo cambia radicalmente, recordándonos que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Así como Onésimo se volvió útil después de su conversión, también nosotros podemos encontrar propósito y valor en el reino de Dios al someternos a su voluntad. Pablo no solo comparte el Evangelio con Onésimo, sino que también lo guía espiritualmente, mostrando la importancia del acompañamiento en la fe. En Filemón 1:17-18 se narra: «Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta». Pablo interviene directamente en favor de Onésimo, haciendo una intercesión personal ante Filemón. Este acto no solo refleja el amor y el compromiso de Pablo hacia Onésimo como un hermano en la fe, sino que también pone de manifiesto la profundidad de la transformación espiritual que Onésimo ha experimentado. Pablo se convierte en un mediador dispuesto a asumir cualquier deuda o daño que Onésimo haya causado, actuando como un modelo del amor redentor de Cristo. Al escribir a Filemón,
Pablo apela no desde una posición de autoridad apostólica, sino desde el amor y la relación personal. Se ofrece a asumir cualquier deuda que Onésimo haya dejado pendiente, mostrando su disposición a sacrificarse por el bienestar y la reconciliación de sus hermanos en la fe. La acción de Pablo al tomar sobre sí mismo cualquier deuda de Onésimo refleja el sacrificio de Cristo, quien asumió nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Este paralelismo muestra cómo los creyentes están llamados a imitar el amor sacrificial de Cristo en sus relaciones. La intercesión de Pablo no solo busca reconciliar a Onésimo con Filemón, sino también darle una nueva oportunidad de vivir como un hombre libre, tanto espiritualmente como en su relación con su antiguo amo. Esto subraya que en Cristo todos tienen la oportunidad de un nuevo comienzo. En el mundo romano, la esclavitud era una institución aceptada, y los esclavos que huían enfrentaban severas penas que podían incluir la muerte. La intercesión de Pablo representa un desafío radical a las normas sociales de su tiempo. En lugar de tratar a Onésimo como un esclavo fugitivo, lo presenta como un hermano en Cristo, subrayando la igualdad espiritual de todos los creyentes. El acto de asumir la deuda de otro tiene raíces profundas en la enseñanza bíblica. En Isaías 53, 4, 5, el profeta describe cómo el siervo sufriente, una referencia a Cristo, lleva nuestras iniquidades. Pablo sigue este ejemplo al ofrecerse como garante por Onésimo, destacando el poder del Evangelio para transformar relaciones humanas. En el contexto de la comunidad cristiana, la carta de Pablo a Filemón muestra cómo los valores del reino de Dios deben influir en todas las áreas de la vida, incluyendo las relaciones laborales y sociales. Como Pablo intercedió por Onésimo, los creyentes están llamados a ser mediadores de reconciliación en sus comunidades, reflejando el amor de Cristo. Pablo no solo abogó por Onésimo, sino que también asumió cualquier deuda que pudiera haber dejado. Esto nos enseña a estar dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de otros. Al tratar a Onésimo como un hermano en Cristo, Pablo nos recuerda que todos tienen un valor intrínseco, independientemente de su posición social o pasado. La disposición de Pablo a abogar por Onésimo refleja el llamado de los creyentes a mostrar gracia y misericordia, incluso cuando enfrentan situaciones difíciles o injustas. En Filemón 1, 17, 18 se narra: «Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta». En esta etapa crucial de la historia, el apóstol Pablo presenta un llamado directo a Filemón: aceptar y reconciliarse con Onésimo, no como un esclavo fugitivo, sino como un hermano en Cristo. Este acto de reconciliación no es solo personal, sino también un reflejo del amor redentor que Jesús mostró a todos. Pablo pide a Filemón que reciba a Onésimo con el mismo amor y respeto con que recibiría al propio Pablo. Esto subraya que en Cristo no hay diferencia entre esclavo y libre. Pablo no minimiza los errores de Onésimo, pero los sitúa bajo la gracia de Cristo. La reconciliación entre los creyentes es esencial, ya que refleja el Evangelio en acción. Pablo se ofrece a cargar con cualquier deuda que Onésimo haya dejado. Esto ilustra la forma en que Cristo asumió nuestra deuda en la cruz, pagando el precio completo por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Este momento es una demostración práctica del poder transformador del Evangelio. En lugar de perpetuar una relación basada en jerarquías sociales, Pablo invita a Filemón a vivir el amor y la igualdad que Cristo predicó. La carta a Filemón se desarrolla en un contexto donde la esclavitud era una práctica común. Sin embargo, el mensaje de Pablo introduce un cambio radical. La igualdad en Cristo trasciende las estructuras sociales. Este principio no solo transforma la relación entre Filemón y Onésimo, sino que establece un modelo para la comunidad cristiana. La reconciliación también es un tema central en el Evangelio.
En Mateo 5, 23, 24, Jesús enseña que antes de ofrecer nuestras ofrendas a Dios, debemos reconciliarnos con nuestros hermanos. Este mensaje se aplica aquí, ya que Pablo actúa como mediador para que Filemón y Onésimo se reconcilien. Como creyentes, estamos llamados a buscar la paz y la unidad, incluso en relaciones rotas, siguiendo el ejemplo de Pablo. La oferta de Pablo de asumir la deuda de Onésimo nos recuerda que el perdón puede ser costoso, pero es esencial para reflejar el amor de Cristo. Este pasaje nos desafía a tratar a todos con dignidad y amor, independientemente de su estatus social o antecedentes. La reconciliación entre Filemón y Onésimo no es solo un acto personal, sino un testimonio vivo del poder del Evangelio para transformar vidas y relaciones. En Filemón 1, 15, 16, se narra: quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recobres para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. La historia de Onésimo culmina con un llamado a la reconciliación y a una transformación radical en las relaciones humanas, basada en el amor y la gracia que provienen de Cristo. Pablo, en su carta a Filemón, exhorta a recibir a Onésimo no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Este acto trasciende las normas sociales de la época y refleja el poder transformador del Evangelio. Onésimo, quien había huido y posiblemente defraudado a Filemón, ahora regresa con una nueva identidad en Cristo. Pablo media en esta reconciliación, recordando que la fe en Jesús rompe las barreras sociales y restaura las relaciones. Pablo enfatiza que, en Cristo, Onésimo ya no es solo un esclavo, sino un hermano amado. Este lenguaje subraya que la fe cristiana redefine las relaciones, colocando el amor y la igualdad espiritual por encima de las jerarquías humanas. La carta también desafía a Filemón a reflejar el amor y el perdón de Cristo, recibiendo a Onésimo con gracia y restaurando su relación. Este acto no solo beneficia a Onésimo, sino que también fortalece el testimonio de Filemón como un líder cristiano. Esta conclusión muestra cómo el Evangelio transforma no solo a las personas, sino también las estructuras sociales, promoviendo la reconciliación, el amor y la igualdad en Cristo. La reconciliación entre Filemón y Onésimo tiene un profundo significado en el contexto del mundo romano, donde la esclavitud era una institución aceptada. La idea de recibir a un esclavo fugitivo como un hermano era revolucionaria y desafiaba las normas sociales de la época. Sin embargo, el mensaje de Pablo está profundamente arraigado en la enseñanza de Cristo sobre el amor y la igualdad espiritual. En Gálatas 3:28, Pablo afirma: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta verdad se refleja en la petición de Pablo a Filemón de recibir a Onésimo como un hermano en la fe. La reconciliación en esta historia también apunta al ministerio de Cristo, quien reconcilió a la humanidad con Dios mediante su sacrificio. Así como Onésimo y Filemón se reconciliaron, el Evangelio llama a todos los creyentes a buscar la paz y la unidad en sus relaciones. La historia nos recuerda que, en Cristo, podemos perdonar incluso a aquellos que nos han ofendido o defraudado, reflejando el perdón que hemos recibido de Dios. Onésimo pasó de ser un esclavo fugitivo a un hermano amado en la fe. Esto nos anima a ver a los demás no por sus errores pasados, sino por su identidad en Cristo. Así como Pablo medió entre Onésimo y Filemón, nosotros también estamos llamados a ser pacificadores y a promover la unidad en nuestras relaciones. La historia muestra que el Evangelio tiene el poder de transformar no solo a las personas, sino también las estructuras sociales, promoviendo la justicia, la igualdad y el amor. La reconciliación entre Onésimo y Filemón, en la carta de Pablo, es un poderoso testimonio del impacto transformador del Evangelio. Este acto de amor y perdón refleja la obra de Cristo, quien reconcilia a los pecadores con Dios
y les da una nueva identidad como hijos amados. La historia de Onésimo nos desafía a vivir como agentes de reconciliación, promoviendo el amor, la igualdad y la unidad en nuestras relaciones para la gloria de Dios.